Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Vamos a retomar lo que hicimos en el capítulo anterior, que es básicamente ver qué ocurre cuando variamos el ángulo. Si os acordáis, en el capítulo anterior vimos que la incertidumbre del vacío apertujado se relacionaba con la incertidumbre del vacío estándar, normal y corriente, multiplicado por este factor. Y os puse como ejercicio que calcularais lo mismo, pero para la P. Y entonces, si vais aquí abajo a la descripción y vais a donde pone formulario del curso creado por Krull, hacéis clic aquí y vamos al capítulo 33. Y aparte de las fórmulas, podéis ver que Rodolfo nos ha enviado la solución de ese ejercicio. Así que hacemos clic y tras unos cuantos cálculos obtiene la sigma P y es correcto. Perfecto. Por lo tanto, voy a apuntar ya esos resultados. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí apuntado. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de geometría. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que tenemos que hacer ahora es ver qué sentido geométrico tiene este ángulo θ del cual no hablamos en el capítulo anterior y era lo que faltaba. Recordad que cuando calculamos estas cosas os dije que si inicialmente la función de Wigner tenía una simetría circular, después de aplicar el operador S haciendo que R valiera lo que sea y que θ fuera igual a 0, entonces lo que obteníamos es un apretujamiento en una de las direcciones, en este caso, por ejemplo, de la X, y un estiramiento en las P's. Y no hablamos de lo que significaba cuando θ era diferente de 0. Algunos de vosotros habéis dicho que seguramente pues, lo que va a pasar es que va a haber un giro, ¿no?, de un ángulo θ. Pues resulta que no va a ser un giro de ángulo θ, sino va a ser un giro de θ medios. Y esto es lo que vamos a demostrar. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer un poquito de geometría, que aparte yo creo que es súper divertido lo que vamos a hacer, ya veréis. O sea que un poco de geometría. Muy bien. Vamos a hablar de X e Y en vez de X y P para hacerlo más sencillo, pero la traducción será muy fácil. Lo que antes era X, después también va a ser X, y lo que ahora es Y, después será P partido M omega, ¿vale? Muy bien. Pues imaginemos que tenemos una figura, por ejemplo, un cuadrado, por ejemplo, de lado 2A y centrado en el origen de coordenadas. Y ahora imaginemos que queremos hacer un estiramiento o un apretujamiento en una de las direcciones y que después lo queremos girar un cierto ángulo alfa. ¿Vale? Eso sí, siempre permaneciendo el origen de coordenadas aquí en el centro de masas. ¿Vale? Vamos a imaginar que queremos hacer esto. Pues para hacer esto, lo que necesitamos hacer es lo que se llama una homotecia y una rotación. Entonces, vamos a ver. Empezamos por lo fácil. A ver, una rotación de un cierto ángulo alfa se puede implementar con la matriz coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa. Entonces, imaginad que defino unas nuevas variables, x1 y 1, por ejemplo, de manera que sea el producto de esta matriz. Bueno, déjame poner directamente la matriz R alfa multiplicado por el vector xy de las variables originales. Pues esto nos va a dar x por coseno de alfa menos y seno de alfa, x seno de alfa más y coseno de alfa. Pues bien, ¿cuál es el efecto de este cambio de variables? Es decir, que si dibujamos ahora un par de nuevos ejes, que ahora son el x1 y el y1, ¿cómo afectaría a este cuadrado? Déjame borrar esto y vamos a ver cómo le afectaría esto a este cuadrado. Bueno, pues resulta que lo afectaría de manera que haría un giro, precisamente de un ángulo alfa. Esto lo podemos ver aquí. Imagina que tenemos nuestro cuadrado. Bueno, pues si giramos un cierto ángulo alfa, fijaos que se modifica de esta manera. Y si el ángulo es negativo, pues entonces tira hacia el otro lado. Perfecto. Con esto podemos implementar una rotación.
Perfecto. Vale, esto en cuanto a lo que hace una rotación. Perfecto. Vamos ahora con la homotecia. Pues bien, una homotecia H se define básicamente como la matriz lambda 1, 0, 0, lambda 2. Y lo que hace simplemente es que a las variables antiguas, x e y, cuando se multiplica por esta matriz de homotecia, lo que obtenemos es, no sé, x1 y 1, por ejemplo. Bueno, pues lo que obtenemos es simplemente lambda 1 x y lambda 2 y. Entonces, imaginemos que aparte de pedir que sea una homotecia, imaginemos que queremos que preserve el área. Que preserve el área básicamente lo que quiere decir es que el determinante del jacobiano sea igual a 1. Entonces la matriz jacobiana es, por definición, la derivada de x1 con respecto de x, derivada de x1 con respecto de y, derivada de y1 con respecto de x y derivada de y1 con respecto de y. Entonces esto si lo calculamos, pues nos da lambda 1, 0, 0, lambda 2. Si ahora hacemos el determinante, este por este, pues es lambda 1 por lambda 2. Y si queremos que esto sea igual a 1, esto implica que si por ejemplo lambda 1 es igual a lambda, por ejemplo, pues entonces lambda 2 tiene que ser 1 partido lambda 1, o sea 1 partido lambda. Por tanto, esto es una homotecia que preserva el área. Y recordad que en el contexto de todo lo que estamos haciendo, en vez de poner lambda, lo que hacíamos es redefinir lambda como e elevado a r, y por tanto 1 partido lambda sería igual a e elevado a menos r, que es otra manera de parametrizar una homotecia. Y así recuperamos el lenguaje, digamos, con el que hemos estado hablando todo el rato. Perfecto. Entonces, ¿qué le pasa a un cuadrado, por ejemplo, cuando aplicamos una homotecia? Muy bien, pues vamos a hacerlo aquí directamente en el gráfico. Es decir, que definimos una nueva variable x1, que será er por x, y1 igual a e elevado a menos r por y. Es decir, multiplicar esta matriz por el vector xy. Pues bien, cuando aplicamos esta transformación sobre un cuadrado, lo que obtenemos es esto. Si la r es positiva, tendremos esto, y si la r es negativa, obtendremos esto de aquí, tal como esperamos. Muy bien. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es hacer una homotecia y una rotación. Lo que pasa es que tenemos que ser cautelosos para ver en qué orden lo hacemos. Entonces resulta que si lo que queremos es pasar de un cuadrado a una cosa así, con r positivo, y después girar esto, un cierto ángulo alfa, pues entonces el cambio de variable que tenemos que hacer es primero aplicar una homotecia de factor menos r y luego una rotación de un cierto ángulo alfa. Es decir, aplicar todo esto al vector o a las componentes x e y obtendremos unas nuevas variables x1 e y1. Es decir, que lo que tenemos que hacer es multiplicar la matriz coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa, e elevado a menos r, 0, 0, e elevado a r, multiplicado por x, y. Es decir, esto nos va a dar, déjame poner coseno menos seno, seno, coseno, multiplicado por este, por este, por este, por tanto, e elevado a menos rx, y aquí nos va a dar e elevado a r, y, por lo tanto, nos va a dar, ¿vale? Vamos a comprobar qué es lo que hace esto. Si hacemos r positivo, hay un estiramiento en la dirección vertical y una compresión en la dirección vertical. Y luego, si giramos un cierto ángulo positivo, pues hay un giro. Perfecto. Es justamente lo que queríamos. Por lo tanto, borro esto directamente y apunto la operación que tenemos que hacer, esta de aquí, para conseguir el resultado que queremos. Y si por lo que sea queremos tener la expresión, esta misma expresión, pero despejando x e y, es decir, haciendo
la operación inversa, bueno, pues entonces para hacer esto, fijaos, esto si lo pongo momentáneamente como R1 igual a R alfa H menos R, digamos, vector si queréis. Pues bien, puedo multiplicar por la parte izquierda por la inversa de esta matriz. Y entonces la inversa de esta matriz multiplicado por la propia matriz se va a ir, va a dar la identidad. Por tanto, la cancelamos. Y si ahora multiplico por la inversa de esta matriz, pues por la misma razón se va a cancelar esto de aquí. Y la inversa de esta matriz se puede ver fácilmente, que es cambiar el signo del parámetro R. Y la inversa de una matriz de rotación es simplemente la matriz de rotación, pero cambiando el signo del ángulo. Por lo tanto, tendríamos la homotecia R y la rotación de un ángulo negativo actuando sobre el vector R1. Entonces, si desarrollamos esto, va a ser e elevado a R, x1 y 1. Esto de aquí va a dar x1 coseno más y1 seno, menos x seno más con el 1 coseno. Perfecto, esto es lo que va aquí. Y esto nos va a dar, pues, ER x1 coseno de alfa más y1 seno de alfa. Y este por este, e elevado a menos R menos x1 seno de alfa más y1 coseno de alfa. Perfecto, por lo tanto lo voy a apuntar por aquí. Esto es despejando x e y. Es la misma transformación, pero despejando las otras variables. Perfecto. Bueno, lo importante de todo esto es que si queremos comprimir, estrujar y rotar, lo que tenemos que hacer básicamente es esta transformación, que es exactamente igual que esto, y simplemente estas dos son lo mismo, pero despejando las otras, por si nos hiciera falta para algo. Entonces, lo maravilloso de esta transformación es que, dado que consta de una rotación y una homotecia, o al revés, homotecia y rotación, lo maravilloso es que el jacobiano de esta transformación, voy a llamarle por ejemplo jacobiano 1 y por ejemplo esto jacobiano 2, tanto este como este valen 1. El de una rotación es muy fácil de ver y el de la homotecia ya lo hemos visto. Y cuando hay una composición de transformaciones, el jacobiano es el producto de los diferentes jacobianos que hay aquí. Por tanto, el jacobiano total va a ser 1. Por lo tanto, toda esta transformación que hay aquí preserva el área. Y esto es importante porque cuando en vez de trabajar con x e y trabajemos con x y p, entonces eso, el que preserve el área, lo llamaremos transformación canónica. Muy bien, el siguiente paso es ver qué le pasa a funciones de x y de y que estén definidas justamente en este plano. En concreto, lo que estoy diciendo es que si, por ejemplo, tenemos el eje x por aquí, el eje y por aquí y el eje z por aquí, y si representamos cualquier función que vaya por aquí, por el aire, digamos, volando, cuando hacemos una transformación de este tipo, ¿cómo cambia esta función? Imaginad que me preocupo de la función, por ejemplo, e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto claramente en el eje, o sea, en el plano xy, pues esto es una especie de bulto que está centrado justamente en el 0 y que tiene el vértice o el bollo o el bulto en el eje z en el 0, ¿no? Vale, es decir, esto de aquí, vamos. ¿Vale? Aquí podéis ver perfectamente que es que tiene simetría esférica. Perfecto. Y ahora vamos a hacer ese cambio de variable y vamos a representar esta misma función en el plano x1 y 1. ¿Vale? O sea, esta misma función. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es
sustituir esta x que tenemos aquí y esta y, simplemente lo ponemos aquí, y entonces tendremos una nueva función expresada en las nuevas variables. Déjame ponerle, si queréis, f1, o sea, otra función, que ahora estará expresada en las variables x1 y 1, y vamos a ver qué pinta tiene. Bueno, la pinta que tiene pues es e elevado a menos, y en vez de x, pues e a la r por bla, 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 al cuadrado menos bla, bla, bla. O sea, es decir, simplemente sustituir. Vale, pues vamos a ver qué le pasa. Pues bien, si lo que queremos es apretujar, por ejemplo, vamos a poner el factor r distinto de 0, y entonces esto es lo que ocurre. Hay, digamos, un encogimiento en esta dirección y en esta, y un estiramiento en la dirección esta de aquí. O sea que fantástico. Y si la r en vez de ser positiva fuera negativa, entonces ocurre justo al revés. Fantástico. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con r positiva. Y ahora vamos a hacer que alfa sea un poco positivo, un poquito, no sé, por ejemplo, 0, algo positivo. Vale, vamos para allá. Fijaos que gira. Y si alfa es negativo, pues gira hacia el otro lado. O sea que, fantástico. Con esto lo que hacemos es deformar el bulto, que originalmente es esférico, o sea, bueno, esférico, perdón, o sea, tiene simetría cilíndrica o circular, y después del estrujamiento y de la rotación, pues lógicamente ya desaparece esa simetría. Muy bien, y ahora viene un punto muy importante. A ver, hasta el momento nosotros habíamos dicho que el estado de base o el vacío estándar de un oscilador armónico era esto de aquí, y habíamos dicho que en el mundo o en el espacio de fases esto correspondía a la función de Wigner que le ponía el 0 para que quede claro que se refiere a este estado de aquí, y era algo así como e elevado a menos x cuadrado menos p al cuadrado. Le faltan algunos factores, un pi, pero eso ahora da igual. Ya haremos los detalles más adelante o no importa. Lo importante es que esta función de Wigner en el espacio de fases, es decir, en xp, pues era un bulto que tenía simetría circular. Muy bien. Entonces, si ahora nosotros, aquí en el espacio abstracto de vectores, hacíamos la operación S con B, es decir, con una cierta R y un cierto ángulo θ, actuando sobre el vacío estándar, obteníamos lo que llamábamos el squeezed vacuum, ¿no?, que llamamos B. Y claro, ¿cómo se traduce eso al espacio de fases? Bueno, pues lo que os digo es que la nueva función de Wigner, vamos a decir, de B, por llamarlo de alguna manera, para que haga referencia a este nuevo estado, porque el estado de vacío 0 es una cosa y este estado es otra cosa completamente distinta de esta. Lógico, porque le hemos aplicado un operador. Pues bien, lo que yo digo es que la nueva función de Wigner se consigue sustituyendo en la función de Wigner original esta x y esta p por x1 y p1. Bueno, no estoy diciendo que cambiemos x por x1 y p por p1, sino que x la cambiamos por e elevado a r, x1 coseno, y bueno, en vez de y pues sería una p, ¿no? P seno de alfa, y que la p antigua, esta de aquí, será e elevado a menos r menos x seno de alfa más p coseno de alfa. Es decir, haciendo esta sustitución, pues obtendríamos esta nueva función de Wigner, que, como habéis visto, pues lo que significa básicamente es que se apretuja y gira, ¿no? Esto que acabamos de ver ahora mismo. ¿Vale? No sé si está todo bien representado. Es justo el gráfico que os he presentado, que se apretuja en una de las direcciones, se estira en la otra y gira un cierto ángulo alfa. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a imaginar, de momento solo lo que tenéis que hacer es creéroslo, no estoy demostrándolo, solo os digo que ya veréis que va a pasar, pero de momento no se sabe, ¿no? Es decir, que lo que en el espacio abstracto de vectores es multiplicar por el operador S, lo que planteo es que en el espacio de fases es simplemente hacer una sustitución de las nuevas XP de las viejas XPs a las nuevas XPs,
o sea, hacer una, en este caso, fijaos, una homotecia menos r y una rotación de un cierto ángulo alfa. Esta operación sobre esta función hace que obtengamos una nueva función de Wigner que se supone que será la función de Wigner del squeezed vacuum. Entonces, si esto es así, cuando calculemos la incertidumbre del vacío para tanto para la X como para la P, claro, cuando llegamos aquí hemos demostrado pues que las nuevas incertidumbres de ese nuevo estado son precisamente estas de aquí, las que calculamos, y fijaos que estos cálculos lo hicimos en este mundo. Claro, la pregunta es, pero si calculamos sigma X y sigma P en este otro mundo, debería dar lo mismo, ¿no? Efectivamente. Cuando lo calculamos aquí debería dar lo mismo porque si no entraríamos en una contradicción. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente va a dar lo mismo. Entonces, esto propiamente no es una demostración, sino simplemente pistas, digamos, de que efectivamente es lo mismo. Dicho de otra manera, lo que estoy diciendo es que lo que hace el operador S sobre el vector 0 es completamente equivalente a hacer una homotecia menos r y una rotación alfa sobre la función de Wigner en el espacio de fases. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Entonces, cuando veamos qué tiene que ser este ángulo alfa, es cuando podremos ya por fin entender que teta y alfa no son lo mismo, que uno es la mitad del otro, como os he dicho al principio del vídeo. Así que nada, en el resto del vídeo lo que vamos a hacer es calcular estas incertidumbres, pero en este mundo, en el mundo de las fases, y comprobar que nos da lo mismo que cuando lo calculamos en el mundo abstracto. Así que vamos para allá. Vamos a imaginar que tenemos un mundo x1 y 1. Luego cambiaremos las x y las y por x y p, ¿vale? Pero de momento seguimos en esta geometría típica de R2. Y aquí tenemos definida una función que podemos llamar b, si queréis, haciendo referencia a que es un estado squeezed. Y lógicamente, pues en función de x1 e y1. Y vamos a imaginar pues que tiene una pinta, pues yo qué sé, pues algo así, ¿no? Es decir, como elipses que están todas centradas aquí en el origen de coordenadas, pero hay un poco de apretujamiento, un poco de estiramiento, hay una rotación, en fin, un bicho de estos, ¿no? Entonces alguien nos dice, oye, nos gustaría mucho que calcularas lo que sería, digamos, sigma x1. Claro, ¿qué es sigma x1? O si queréis, sigma x1 al cuadrado. ¿Qué es esto? Claro, si os acordáis, al estar al cuadrado, bueno, pues simplemente es x1 al cuadrado, el valor esperado, menos el valor esperado de x1 al cuadrado. Es la definición de la incertidumbre. Lo que pasa es que este valor promedio es 0 porque estas elipses están centradas en el origen y se puede comprobar muy fácilmente que esto va a dar 0. Por lo tanto, calcular la incertidumbre de esta cosa torcida y apretujada al cuadrado es lo mismo que calcular esto. Y esto, siguiendo con, no sé si lo dije en el capítulo anterior o el otro, esto es lo mismo que calcular, o la definición, mejor dicho, es la integral de x1 de y1 desde menos infinito hasta infinito de la función de Wigner, esta de aquí, la WB, multiplicado por x1 al cuadrado. ¿Vale? Hasta aquí no hay problema ninguno. Pero el truco, bueno, esta integral, claro, o sea, esto puede parecer bastante endemoniado, ¿no? Pero gracias a todos estos cálculos que hemos hecho, esto va a resultar una cosa muy fácil. Fijaos, lo que vamos a hacer es precisamente este cambio de variable. Y entonces, como hemos visto que el jacobiano es 1, significa simplemente que donde antes había dx1 de y1, pues esto va a ser exactamente igual que dx de y. Insisto, porque el jacobiano de esta transformación es 1. Por lo tanto, estas integrales las podemos poner perfectamente así. Y también recorren todo R2. Y claro, ¿qué ocurre?
que la función de Wigner del squeezed vacuum, esta de aquí, al sustituir las variables x1 e y1 por este cambio de variable, lo que obtenemos precisamente es la w0 xy inicial. Porque recordad que esta de aquí la hemos obtenido al hacer la transformación esta. Por lo tanto, al volver a hacer esa transformación, pues entonces obtenemos el resultado original. Y ahora x1, claro, ya no podemos esquivar más. Ahora sí, x1 tenemos que poner lo que es. Y x1 es este término de aquí, esta expresión, o sea, seno de alfa y todo esto elevado al cuadrado. ¿Vale? Es decir, que hemos hecho un gran trabajo con esto, que ha sido coser y cantar, pero lógicamente esto ya no podemos hacer nada, tenemos que hacer esto. Pero no os preocupéis porque esto va a ser muy fácil. Vale, vamos a desarrollar esto en un momentito. Esto será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo. Estas exponenciales se cancelan, va a quedar x por y coseno alfa seno alfa. Y vamos a hacer unas simplificaciones. Vamos a coger este 2 y este coseno y este seno y lo vamos a transformar en seno de 2 alfa, utilizando las propiedades trigonométricas que nos enseñaron en el colegio. Así que esto simplificado nos va a quedar seno al cuadrado, seno de 2 alfa, quería decir, x por y. Y los sustituimos. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijaos que las variables son x e y. Por lo tanto, esta r y este ángulo alfa son constantes. Por lo tanto, pueden salir fuera de la integral. Así que, y esto es la integral de no sé qué más la integral de no sé cuánto menos la integral de no sé qué. Así que este e a la menos 2r sale fuera. Este coseno al cuadrado de alfa también sale fuera. Y fijaos que va a quedar la integral, esta de aquí, de x al cuadrado. Pero esto es exactamente la definición de esto. Porque esta x, esta y, son, digamos, de la función original, del vacuum, squeezed vacuum original, la x original, todo original. Por tanto, es la definición. Y de forma similar, este e elevado a 2r seno al cuadrado de alfa también puede salir fuera. Y por la misma razón, ahora esto va a ser el valor esperado de y cuadrado. Y luego, por último, nos va a quedar menos seno de 2 alfa. Y ahora esto va a ser el valor esperado de x por y. Entonces vamos a prestarle atención durante un momento a este valor esperado y vamos a ver que es 0. Veamos. ¿Qué es esto? Pues por definición es la integral de x, la integral de y, la función de Wigner 0, xy, por x por y. Pero recordad que la función de Wigner del vacío estándar de un oscilador armónico es proporcional a e elevado a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Por lo tanto, esto lo puedo poner como diferencial, o sea, integral de x, pongo esta x aquí y pongo uno de estos cacharros aquí. Por la integral de y, pongo el otro cacharro elevado a menos y al cuadrado y la y que nos falta la pongo aquí. Y esto es desde menos infinito hasta infinito y lo mismo con esto. Pero fijaos que tanto esta integral como esta integral son 0, porque esto es una función par, esto es una función impar, por tanto todo esto par por impar es impar, y como está desde menos no sé qué hasta más el mismo no sé qué, una función del estilo menos algo hasta más el mismo algo de una función impar es 0. Por tanto 0 por lo que sea, 0, o sea que esto da 0 y por tanto nos lo cargamos. Ojo, nos lo cargamos porque estamos viendo que esta función tiene simetría circular. Si no fuera así, entonces habría que ir con más cuidado. ¿Vale? Esto es importante. Esto solo vale para la función de Wigner del vacío cuántico
de un oscilador armónico. Entonces dejo como ejercicio que demostréis que si hubiéramos hecho lo mismo con esta, con la I, nos hubiera dado E elevado a menos 2R seno al cuadrado de alfa más E elevado a 2R coseno al cuadrado de alfa x al cuadrado y al cuadrado. ¿Vale? Esto es el ejercicio. Demostrar esto de aquí. Ya veréis que es análogo y lo que digo siempre, irá muy bien para digerir todos estos cálculos haciéndolos vosotros mismos. ¿Vale? Vale. Claro, visto esto, diríamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, pues podemos hacer una cosa que es clave. Y es que, como en todo momento estamos hablando de la función de Wigner del estado de vacío, como he dicho ya repetidamente para que no se olvide, y esta función es e elevado a menos x cuadrado menos y al cuadrado, fijaos que tiene una simetría de intercambio entre la x y la y. Eso, irremediablemente, esta simetría nos lleva a que, sea lo que valga esto, tiene que ser exactamente igual que lo que valga esto, porque si no, esta simetría no se mantendría. ¿Y eso qué hace? Pues hace que podamos sacar factor común, pues esto de aquí, porque esta y al cuadrado es exactamente lo mismo. Y aquí también. Y aquí también. De hecho, si queréis, podemos sacar el otro para que quede más mono, pero es lo mismo porque tanto la x como la y da lo mismo. Insisto, en el caso particular del estado más bajo de energía. O dicho de otra manera, cuando estamos haciendo cálculos sobre el squeezed vacuum, ¿vale? Perfecto, y esto se simplifica muy fácilmente, simplemente teniendo en cuenta que el coseno al cuadrado de alfa, por trigonometría, se puede ver que es lo mismo que 1 más coseno de 2 alfa dividido entre 2, y que el seno al cuadrado de alfa es lo mismo que 1 menos coseno 2 alfa dividido entre 2. Así que si ponemos lo que es el coseno al cuadrado, tanto aquí como aquí, y aquí ponemos lo mismo pero con un menos, pues podemos simplificar perfectamente y vamos a tener una cosa muy bonita. Fijaos, tenemos e elevado a menos 2r entre 2 más e elevado a 2r entre 2. Eso es directamente la definición de coseno hiperbólico de 2r. Y luego vamos a sacar factor común el coseno de 2 alfa y tendremos e elevado a menos 2r entre 2 menos e elevado a 2r partido 2. Es decir, e elevado a menos 2r entre 2 menos e elevado a 2r entre 2. Y si sacamos un menos fuera, entonces queda esto. Y esto es la definición de seno hiperbólico de 2r. Por lo tanto, ponemos menos seno hiperbólico de 2r. Y haciendo casi lo mismo para la y, esto da un más. Y si ahora hacemos la raíz en toda la ecuación, y aquí también, pues fijaos lo que tenemos. Teniendo en cuenta que la raíz del valor esperado de la variable al cuadrado, eso es sigma x, en este caso tilde porque estamos refiriéndonos a este espacio en el que la función está torcida y apretujada, pues va a ser igual a la sigma x normal y corriente, que la pongo en verde, multiplicado por este factor. Y lo mismo con la y, pero con el signo más. Y obtenemos los mismos resultados que habíamos obtenido cuando habíamos trabajado en el espacio abstracto de vectores. O sea, os recuerdo que estos dos resultados los hemos obtenido simplemente calculando las integrales después de estas transformaciones y tal. O sea, que hemos trabajado en el espacio de fases y obtenemos los mismos resultados. Esto, insisto, no es una prueba de que... ¿De qué? A ver, lo aclaro otra vez porque igual estoy siendo un poco abstracto. O sea,
hacer operar el operador S en el espacio abstracto, el espacio de Hilbert, si queréis, lo que digo es que es equivalente a hacer una homotecia y una rotación, voy a ponerle RH si queréis, en el espacio de fases. Aquí estamos hablando de Hilbert y aquí estamos hablando del espacio de fases. Esto es lo que digo, que es lo mismo, es equivalente, y esto es lo que digo que no es una demostración, sino simplemente un argumento bastante poderoso para ver que efectivamente es lo mismo. Entonces ya el último paso de este vídeo, todo este rollo, era simplemente para deciros que la única manera en la que esto cuadra es que, fijaos, es que este teta de aquí sea exactamente lo mismo que este 2 alfa. Bueno, igual que este, ¿eh? Por lo tanto, alfa es teta medios, lo cual, ¿qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir básicamente es que el giro de la función de Wigner en el espacio de fases es igual al valor de teta que queramos poner dividido entre 2. Y cuando digo que queramos poner me refiero en la expresión de la S que ya os puse en el capítulo anterior, que era la exponencial de 1/2 R, E, I, teta, el operador A al cuadrado, menos R, E, menos I, teta, el operador A daga, el operador A daga al cuadrado. Vale, pues esto es básicamente el asunto. Y ya con esto queda demostrado, bueno, demostrado, entre comillas, demostrado lo que hace el operador S. Entonces, una de las cosas bonitas de todo esto es que esto solo es la punta del iceberg en cuanto al tema de trabajar en el espacio de fases con las funciones de Wigner. Que las operaciones en los espacios o sobre vectores de espacios de Hilbert se pueden traducir a transformaciones canónicas en el espacio de fases. Y esto es muy, pero que muy, muy bonito. Y cuando se coge el truco de estas cosas, pues resulta bastante más cómodo trabajar en el espacio de fases, haciendo rotaciones normales y corrientes, homotecias o traslaciones y tal, y no trabajar en el espacio de Hilbert, en el que a lo mejor pues es un poco más difícil o abstracto, etcétera, etcétera. Vale, podría seguir con un montón de cosas sobre estas. Lo que pasa es que he hecho este inciso de estos 3 o 4 capítulos últimos porque, como he dicho, creo ya en algún momento hablaremos de estas cosas, de los estados squeezed, cuando ya nos introduzcamos en la teoría cuántica de campos. En algún momento lo voy a decir y así ya tengo toda la faena hecha. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.